me on GGTV. Thank you guys for joining us, and tonight we're going to be working on the top coat and the flat work of Tony. Chicos, hoy día vamos a estar trabajando con Tony, vamos a trabajar todo lo que es stripping en esta parte también y todo lo que es la parte de stripper también con él, así que por favor quédense con nosotros y vean el gran trabajo que va a hacer Tony Madison hoy día con el gran Tony. And I just want to thank you all because Tony's getting such a huge following, unbelievable. And you can see he's already had his bath and his blow dry, but today we did not actually do out his jacket because today is a stripping day. Chicos, hoy día vamos a hacer todo lo que es la parte del stripping. Yo no les voy a mostrar cómo lo tienen que trabajar porque la verdad es que ellos tienen otro tipo de pelo, entonces es importante que ustedes vean el trabajo y fíjense en lo que está haciendo ahora que ella les va a explicar. So if you've been following along, you already know that on Tony we work on him every single week. And some weeks we work on his bellows, some weeks we work on his jacket, but it's a continuous work, like it's a labor of love. He does not look like this because he just pops out. And he has a team, he has a glam team, this guy. First of all, what we're gonna do is this, I'm just using, this is actually just a shoe brush and a little bit of white chalk. And we wanna use that because you wanna work on their jackets dirty. The easiest pro tip I can give you guys is just to work on their jackets dirty. Then, this is a top coat brush, it's just a bristle brush, they're fantastic. And I just want to work that little bit of chalk through for him. He's not in a blown coat or a big, like he just needs a little quick roll and a quick top off right now. Chicos, fíjense en todo el trabajo que está haciendo Chona y lo que nos trataba de explicar en el fondo, para que ustedes lo puedan entender, es que ella necesita tener el pelo sucio, porque de esa misma manera también va a poder agarrar mejor el pelo de esta forma, en este caso con la piedra. Entonces eso le va a ayudar muchísimo a ella a trabajar y esto es un muy buen tip que ustedes deben tomar, deben tener en cuenta en el fondo que si tienen el pelo sucio y pueden ocupar en este caso esta tiza les va a ayudar muchísimo a arrancar mejor el pelo. So a couple of quick things that I really think are important to stress to you is on the sporting dogs I always use a stone. It doesn't matter whether I'm using a stone or a knife, I always strip in the same way. I take it from my shoulder, I keep the strength down the arm, keep your shoulders back. You want to keep your wrist tight, you don't want to be snapping. So if you see this, you're cutting the hair. The reason we use a stone on the sporting dogs is because their hair is more like a human being, as opposed to the terriers, we use a knife. Their hair is just not quite as strong, but we still strip in the exact same fashion. Chicos, fíjense en lo importante y lo que estaba hablando Chona en cuanto al pelo y también a la posición que ustedes deben tomar cuando vayan a trabajar. O sea, en el fondo tienen que tener toda esta parte bastante recta y firme y no deben quebrar la muñeca. Si ustedes quebran la muñeca en el fondo, el pelo se va a ondular y al mismo tiempo van a cortar el pelo. Entonces eso ténganlo súper en cuenta. Y otro motivo también por el cual ella está ocupando piedra es porque es completamente diferente este tipo de pelo al pelo del terrier. El pelo del terrier es bastante más fuerte, entonces de esa misma manera ella lo puede trabajar de mejor forma y de mejor calidad, porque es más bien como el pelo humano para que ustedes puedan entender de mejor manera, chicos. So if you notice he has a slight wave to his jacket right now, that is kind of like it's going to help you eventually a little bit. So that's kind of where I'm going. Now I cannot stress to you guys how much this is a labor of love. We are not going crazy and wild in here. This is a labor of love. This dog is a creation of like 4 top groomers. It's not because he just popped out looking like this. So every hair, I tend to, when I'm pulling down their top lines, and I know this dog because he's my own dog, but if you notice, I have him sitting straight directly in front of me, and he's very hairy over his top line right now, so I can safely go in and do that. You're all going to find your own way on how you always need to evaluate on each individual dog. That's very important as well. Some are going to have a good top line, some are going to have a bad top line. So these are all important things.
Chicos, súper importante lo que les estaba diciendo Chona en estos momentos. O sea, todos los perros son diferentes. Ustedes se van a encontrar, por ejemplo, en el caso de Tony, tiene el pelo un poco más ondulado. Entonces, en el fondo, eso también les puede ayudar o les puede significar un problema. Lo ideal en el fondo es que ustedes vayan trabajando los diferentes tipos de pelo de acuerdo al perro que estén trabajando en este caso. O sea, él tiene el pelo un poco ondulado y por esa misma manera ella también está agarrando y tirando de esta forma el pelo de Tony. Entonces eso tenganlo presente cuando ustedes vayan a trabajar. Cada perro es un individuo diferente. So if you notice, right now I'm actually legitimately just doing the break down the top of the spot line, which is typically kind of the shortest spot, generally. But not always. Some of them, we've all seen the cockers with a bad top line, so you would want to leave it. But he has a great top line, so we take him fairly tight down the back of his jacket. Plus, he's still very young, so it's easier when I have helpers, because he's all over the place, so it helps me. I want you to notice is that I have not touched the back of his neck at all. And now when I start going to the sides, I'm just going to start to strip slightly to the sides. Chicos, fíjense lo importante que le está diciendo Chona en el fondo. Acá ustedes van a encontrar un super top line. En el fondo no siempre se van a encontrar con eso, entonces es importante que entiendan la estructura y dónde deben dejar más volumen o más pelo y dónde deben sacar más. En este caso Chona lo va a dejar bastante en el fondo corto porque él tiene un muy buen top line y en el fondo lo puede mostrar también. Entonces eso tenganlo presente cuando lo van a hacer. Y otra parte importante, ella no toca esta parte justamente para poder entrar con una mejor línea en el fondo y crear un mejor top line. Entonces tomen en cuenta todo esto en el fondo que les va a ayudar para poder generar una mejor estructura en su Cocker Spaniel a la hora de hacer el skin. So every time I'm just lifting and I'm talking the hairs off, but I take a few swipes and then I take the top coat brush and I always brush it down. So I don't know, I'm not sure if you can really pick this up, but one thing that really resonated well with me personally when I was learning how to strip is if you can see right now these really shiny black hairs that are starting to come through, that is really key. That is the new growth and all the new hair. So if you can start to train your eye, I realize like stripping is difficult. I feel like it's just a labor of your life that you are learning forever. I'm always looking for the new knife, the new tool, the new everything. So what I have learned is to watch for those little darker hairs, the shinier hairs. It means that you're getting down somewhere. Chicos, fíjense lo importante y en lo que está diciendo Chona. Esto creo que es, o sea, realmente es fundamental y es sumamente importante que ustedes lo entiendan. O sea, ella es una persona con un ojo sumamente entrenado, pero más allá de tener un ojo entrenado, también ella siempre está mirando y fijándose en lo que está haciendo. Entonces ustedes tienen que tener eso en cuenta. Fíjense que el pelo nuevo, ella está arrancando el pelo más viejo en el fondo, más maduro, pero el pelo nuevo siempre es más brillante y es más fuerte. Entonces eso es lo que ustedes tienen que ir generando en el fondo, sacando el pelo que está muerto, que es más opaco, y logrando tener este pelo que es más brillante. So remember, we're just pulling the top coat. We are just strictly rolling over his jacket right now. That's all we are. So the long hair, and this is where I feel like a lot of people get super confused, and I was equally confused in the beginning as well. So these guys all have two different types of hair. They have a top coat, which, first, just let me make this very clear. There's a lot of really, really talented groomers in the world that take the undercoat out first. I prefer to do the top coat. The reason being, I have one simple explanation. If I want to leave a little bit of extra undercoat in the withers, or over the tail set, or wherever, then I'm given that liberty. If I take all the undercoat first, then I don't have that liberty. Those are the only two differences. Chicos, importante lo que está diciendo Chona. O sea, es importante que ustedes también, si van a trabajar de esta manera y en el fondo ya está trabajando el subpelo, también deben dejar su pelo, o sea, no lo deben arrancar todo. Si ustedes arrancan todo lo que es el subpelo, hay groomers que lo hacen de esta manera, pero la verdad es que la mejor forma es dejando un poco, porque en el fondo si ustedes no tienen este subpelo, cuando vayan a arrancar, pueden dejar un hoyo en el fondo y eso les va a causar un problema y obviamente no es lo que ustedes quieren lograr. Entonces eso tenganlo súper en cuenta y fíjense también en cómo ella está trabajando con el cuchillo, o sea, lo pasa como si fuese una mantequilla y acostado. De esta manera tampoco daña al perro, entonces tenganlo en cuenta. So the big
difference between, and this is the thing I see constantly on all of the groups and everywhere, is that, oh, I'm hand stripping, I'm hand stripping. If you are hand stripping with these tools, then you're doing it wrong. These are only for undercoating, that is all. They come in 4 different sizes. This is a super wide one. He never really uses this because he gets stripped so often. But if they were really, really woolly, would use the super wide one. This is the second one down, and then they come down 2 more sizes. When you're doing mucking, carding, it's just taking the undercoat. Before, we were lifting the hair and taking it back. This is just, you could do this on a Labrador. You're still gonna just pull the skin tight. You're going to take the knife and you're going to use it at a slight angle. You don't want to keep it quite flat. And remember that those are little teeth. So you have to use this with caution and care. Like you're not ripping through the dog. I can't even stress that enough. Work in about a 1-inch patch, and then once the hair starts to slide through, you'll feel it right away. You're going to put a little tiny bit of pressure on the knife and just card it down, and you'll see all the wool. Chicos, fíjense que lo que decía Chona es sumamente importante, o sea, el cuchillo que ella está ocupando, este cuchillo es un cuchillo para el subpelo, no es para arrancar, sino que para que hagan el subpelo. Y fíjense en la manera que ella lo está ocupando, o sea, en el fondo ella acuesta el cuchillo con la piel y luego lo va pasando. No lo pasa de esta manera, si ustedes lo pasan de esta manera, aparte de causarle daño van a cortar el pelo y eso no sirve, o sea, eso no es la técnica correcta. Entonces, para que ustedes puedan lograr de esta manera, lo tienen que hacer como lo está haciendo ella, de forma acostada. Y este cuchillo, si ustedes hacen esta técnica y trabajan con el stripping, recuerden, este cuchillo es solamente para el subpelo, no es para arrancar, para que lo tengan siempre presente. So you can really see how that's dramatically really starting to come down. Like this dog has a killer jacket though. So that's one thing, like most of the world thinks that you should take the thinning shears in backwards and do all this shit. Just stick with me and I'm going to show you how to spaniel it up. You can get a killer roll on these dogs, and remember, this dog is not even 2 years old, and we haven't even really, I haven't even finished pulling it, but you can see how this jacket, and it's just like muscle memory on all of your terriers, how this is coming down, and I wish that you guys could feel how kick-ass this dog's jacket feels right now. It is like so perfect. If you're a competitive groomer out there and you're going to show to me, I expect this kind of condition when I'm your judge, just so you know. Chicos, tienen que pensar que este es un perro que en realidad se trabaja toda la semana, o sea, ustedes ven ojalá pudieran sentir cómo está en estos momentos todo lo que es en el fondo, toda su línea superior y todo lo que es su chaqueta. De verdad que tiene una muy buena calidad, pero eso se logra con trabajo, chicos. Y eso es lo que Chona también quiere transmitirle y Madison también en el fondo. Es que ustedes lo hagan con pasión, que lo hagan con ganas. Y por sobre todo, o sea, si van a ir a una competición, tienen que tener un trabajo como este, o si no, la verdad es que no están perdiendo de alguna u otra manera el tiempo. Y eso es lo que nosotros queremos transmitirles, tratar de entregarles la mayor cantidad de tips para que ustedes puedan lograr esto y tener esta condición. So another problem area that I see everyone struggling with, and I personally struggled with this particular area, and it's always color specific, hair specific. So don't take this as legitimately for every single dog. This dog is well put together. He has a nice thigh and a nice skin bone. And he's got very nice markings as well. So you do want to show their thigh. You don't want them to look like a flying carpet. If you are questioning, go back to the episode just before that. We go over tons of that particular part. So you want to follow the bones. So when I'm doing, and this is the show side, if dog shows ever start up again. So I'm going to hold him and notice he's standing in a stack, and I have his tail right where it would be if he was running around the ring. That is a super important tip. I'm not just telling you that. This is important. Make sure that he is standing on themselves. I am at no point in time being cruel. This is his job. He has one job. It's to be beautiful. And he's good at it. Chicos, importante esto que le están diciendo, Chona, o sea, en el fondo, cuando ustedes están trabajando esta técnica, están haciendo el stripping,
tienen que tratar de mostrar lo lindo y en el fondo las cualidades del perro. Entonces es importante que ustedes también aprendan esto, la parte de la estructura. Y fíjense en cómo ella está trabajando toda esta zona, cómo está trabajando la zona de la pelvis y de toda esta parte justamente para lograr en el fondo una mejor inserción, un mejor top line, y toda esta parte también se va transformando lentamente. Ustedes se van fijando cómo ella va marcando las líneas y fíjense en la manera que ella está tirando. Ella agarra primero y después va tirando. Y fíjense en la dirección que tira, o sea, en el fondo ella genera un triángulo para que la cola salga de mejor manera. Y de esta manera ustedes van a poder lograr un mejor resultado. Entonces presten harta atención. So then I start to actually work the two pieces together. So I think this is pretty important. I've got this whole back and we haven't touched anything. I just point his shoulder up to here. We've just come back to here. We've pulled down his thigh. Now you're going to start to transition and set up his tail set and croup. A big mistake I see constantly is you peel everything down and they already have a natural divot there. And then all you do is draw attention to it. So what I like to do is just build the slightest little V. You don't want a poodle tail here. You want a transition. Transition is key. You want this to be one continuous line. Esto es importante cuando ustedes estén trabajando todo lo que es esta línea. O sea, en el fondo, muchas veces pasa, y es lo que les está explicando también Chona en el fondo, es que esta parte sacan todo el pelo en el fondo y se genera una hendidura que no es correcto. Tampoco es la cola de un poodle, o sea, tampoco tiene que tener ese tipo de inserción, es ligero, chicos, es algo ligero. Entonces esta parte la tienen que trabajar con mucho cuidado y siempre generando en el fondo también un diámetro de pelo y un largo de pelo que sirva justamente para generar toda esta cola y una mejor inserción al mismo tiempo. Entonces eso es importante que este tip lo sigan y lo tomen en cuenta, y fíjense también en lo que está haciendo ella ahora, justamente para poder sacar un poco lo que es el subpelo y poder generar esto también de mejor forma. So if you notice, and this was really, really helpful for me, I love this blade so much. So I got so much feedback from you guys from last 3 weeks, I guess, since we've been doing them, so it really was inspiring. One thing that I learned was when I was trimming these, if I start to just brush the top coat, if I just take my top coat, especially when I'm building my tail set and crew, if I start to brush this just slightly this way, and just slightly, keyword slightly, and the top of the crew flat, it will start to remember to do that. And I pull this down. I'm not worried about under the tail. I'm worried about building up his tail set and his crew right now. Lo que le importa ahora y lo que en el fondo les está explicando Chona es que ella está trabajando en la parte de arriba, para poder generar esta cola de mejor inserción. Él tiene un muy buen top line, pero en el fondo si podemos lograr esto, en el fondo tiene que ser ligero. Es ligero, chicos, no tiene que ser sumamente arriba la cola ni sumamente abajo. Entonces en el fondo este trabajo háganlo de una forma recta, pero también ligero al momento de tirar. Fíjense en cómo lo está haciendo ella ahora, y también está ocupando, en este caso, está ocupando el cuchillo del subpelo, que le va a servir también para generar esta mejor inserción de la cola, que es lo que ella quiere lograr y lo que también les quiere mostrar a ustedes. So then I'm going to go back and do the exact same thing again, and I'm just going back and I'm just mucking it out and using the undercoat. Again, I'm always, if you notice, every single time I touch this dog, I think of the position of the animal. There is nothing ever done on this dog without the biggest amount of love. In fact, even like running in the rain, that's the day before it gets back, but when you think about that, I know it sounds cruel, but it's actually his life. We're going to go back now with the undercoat knife, and we're going to pull it the exact same way. We're just pulling it, and I'm just going to leave a tiniest little bit of extra undercoat right here just to build that up. Se fijan en la dirección que ella está tomando cuando hace este trabajo. En el fondo ella estira con el cuchillo para el subpelo, y en el fondo deja más subpelo acá justamente para poder lograr esta inserción que ella les quiere mostrar. Entonces en el fondo, si ustedes la trabajan y lo hacen de esta forma, van a poder lograr mejor todo lo que es esta parte, en este caso de Tony. Entonces en el fondo fíjense en la dirección, ella mete el pelo hacia adentro justamente para direccionar, crear una mejor cola y al mismo tiempo también lograr una mejor inserción. Entonces
En el fondo fíjense cómo empieza a cambiar y cómo empieza a mostrarse todo lo que es el muslo, pero al mismo tiempo también cambia la cola. The other thing I just wanted to point out really quickly is that at no point in time is ever a Furminator, all those cutting knives, what I don't even want to be into bashing anybody, but never, ever is this animal ever touched with that. This is actually hand stripping. It's not cutting off your top coat and shredding them to death. It's actual hand stripping. And I'd like everyone to pay attention that the fact is the dog is not in stress or being abused in any way because I'm tired of being told that. It is not stressful. He loves grooming day. He can't even wait for it. If it's done properly and correctly, it is awesome. Esto es súper importante que lo tomen en cuenta. O sea, por favor, chicos, si ustedes quieren lograr este tipo de trabajo, no pueden ocupar el Furminator. O sea, el Furminator es algo que ustedes no lo pueden ocupar. Es algo que no deben hacerlo. ¿Por qué motivo? Porque en el fondo lo van a terminar estresando. Y al estresar el perro, obviamente no van a lograr un buen trabajo. Tienen que pensar que él ama todo el tema del grooming. Entonces, si ustedes hacen esto y empiezan a trabajar con el Furminator, no van a lograr este trabajo. Este es un trabajo de hand strip, es un trabajo manual. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Es un trabajo arduo, pero fíjense en cómo puede cambiar y lograr Chona el cambio en este perro. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. No es un trabajo fácil, no lo hagan con el Furminator, por favor. So the shoulders and the flat work, this can be a very difficult area. It really can be. What I have learned is that actually I like them to sit better. When I'm doing the actual flat work on the shoulders and the transition in the neck, because if you notice, if he stands up, he gets a ridge right over his shoulder. And this is kind of loose and, so if I just let him sit, first of all, he's more comfortable, and he naturally pulls up in a better position for you to be able to strip them out. Chicos, este tip es realmente súper bueno. O sea, fíjense en el fondo, ¿por qué Chona sienta también en este caso a Tony? Porque si él en el fondo está parado en sus cuatro patas, llamémoslo así, en sus cuatro extremidades, en el fondo los hombros se van más hacia adelante y el cuello se le mete. En cambio, cuando ella lo hace de esta forma y va a trabajar toda la parte del hombro, los hombros se posicionan y logran un mejor cuello y en el fondo se puede lograr un mejor trabajo en la parte de los hombros porque obviamente, como lo vuelvo a repetir, es una mejor posición para hacer esto de mejor manera. Entonces este tip, háganlo. Cuando vayan a hacer esta parte, por favor, traten de hacerlo así porque es un muy buen tip. En el fondo se posicionan los hombros y así lo van a poder hacer completamente de mejor forma. So when you're doing the flat work, the exact same thing applies, but typically the flat work is going to be about a ½ inch to a 1 inch as opposed to a 1 to a 1.5, 2 inch jacket over here. So the flat work simply means it's the tighter part, it's the shortest part. Chicos, esta parte es la parte que en el fondo va más corta. Entonces en el fondo ustedes también tienen que generar una transición. Acá el pelo es un poco más largo, yo creo que es alrededor de unos 3-4 centímetros en el fondo, en esta parte, pero en esta zona es bastante más corto, alrededor de 2 centímetros, 1 centímetro. Entonces eso también ténganlo bien presente en cuando hagan toda la transición. No todo el pelo es del mismo largo y así en el fondo también van a trabajar mejor los volúmenes. Acordémonos que en el fondo nosotros queremos mostrar los hombros y queremos ver todo ese movimiento que tiene en este caso Tony. Entonces eso ténganlo súper en cuenta cuando vayan a hacer este trabajo. So typically you're going to want to pull the hair in the direction that it grows. So I want that to fade into its shortest part, which is his clipper work. So when I'm going to start to transition how I'm pulling from behind the ear, and I'm going to start to pull that this way, in this direction. This is a tricky part for all of us because we pull a little bit this way and then we start to pull part of the shoulder with the back of the neck. So pay attention to that part. It's really important when you're, especially on sporting dogs, like we have already said, it's not nearly as forgiving as the terrier coats are. Chicos, es importante en el fondo que cuando vayan a hacer esta parte también, toda esta parte de acá, como les explicaba Chona, y esta zona también ella la hace con clipper, pero la transición que ustedes van a hacer con la piedra en el fondo y cuando van a tirar esta parte, tienen que hacerlo en el fondo de esta manera, un poco más curva justamente para que se logre también toda esa línea y se pueda unir con la línea superior. Entonces eso en el fondo va a poder lograr toda una mejor transición y una mejor línea con el cuello, una mejor línea con el hombro. Entonces háganlo de esta manera porque de la manera en que ustedes muevan en este caso la piedra y direccionen el pelo es la dirección que va a salir. Entonces
Eso les va a ayudar mucho a cambiar también la estructura, entonces háganlo de buena forma. So again, exactly the same thing applies. I'm going back and I'm undercoating again and I'm just dragging through. This is another, especially on blacks, I find blacks are probably the worst, with this big woolly undercoat. So when you are transitioning your flat work into your skirt, I see a lot of this all the time where they just stop right here. And then the skirt gets bigger and bigger and bigger. So if you need to take your undercoat knife and drag it through, follow through, and see how I'm getting a little bit of extra. And you don't want to rip that all the way out of the dog because that becomes painful to the dog. But I can get all this extra undercoat just by that little swipe. And that is going to follow through on your transition, on your jacket to your skirt. And it's going to make a huge, huge difference for you guys. Chicos, es importante que en el fondo lo que les explica también Chona es que cuando ustedes ocupan este tipo de cuchillo muchas veces se nota la línea. En el fondo ustedes tienen que generar una transición. Acuérdense que en el fondo es un trabajo hecho a mano. Entonces si ustedes no generan esto, la verdad es que tampoco se va a ver estéticamente correcto ni va a ser algo que sea bonito ni en el fondo que ustedes quieran ver o apreciar. Entonces en el fondo tienen que hacer este trabajo. Tampoco se trata de que ustedes lo pasen con toda la fuerza. Acuérdense que están trabajando con un cocker americano y tienen que hacerlo más suavemente en el fondo y deslizándolo suave. No lo hagan, háganlo con amor, háganlo con cariño en el fondo y así van a poder lograr una mejor transición cuando ustedes hacen toda esta parte del hombro y toda la parte de la cortina también. So I'm not sure, can you guys see the difference from one side to another and see how fluffy this side is in comparison how smooth this is? And legitimately, you are sitting right here, I have not touched this dog with a clipper or a scissor or anything. This can be done. Again, it's a labor of love. I realize not everyone else is doing it this way. That's why you're watching right now. This is how the cool cats do it. I'm giving you the 411 that way. Chicos, lo que yo no les quería mostrar en el fondo, ustedes se pueden fijar y se podían ver cómo era la diferencia entre un hombro y entre el otro en cuanto a los volúmenes. Eso es lo importante, que sepan trabajar en el fondo los volúmenes y de esta manera es la manera correcta. O sea, lo tienen que hacer con el stripping, lo tienen que hacer de esta manera y hacerlo con amor. Háganlo con cariño, háganlo con pasión. En el fondo ustedes pueden ver esta línea cómo se diferencia en cuanto a esto. Miren todo el pelo que tiene acá y fíjense acá cómo se va notando. Entonces, ese es el trabajo que ustedes están haciendo, están sacando pelo, dejando pelo en otra parte, justamente para ir generando toda esta estructura, que es lo importante y lo que Chona y Madison les están mostrando. So this particular part, it's always the last kind of part that I do. I cannot actually stress to you about how much love you need to use when you're doing this part. This is going to make or break your spaniel. It doesn't matter what kind of spaniel, English Cocker, American English Springer, it doesn't matter. And it was a professional groomer and they had chopped off. The dog literally looked like it was chemo. So if you, and I actually also had a Scottish Terrier puppy, if you could stand for this. Last year, and the girl had done such a fantastic job, I had to admire her. She had stripped every single hair completely straight across. And exactly what had happened, I'd never seen it before in my entire life because we always transition over the rib. But this was completely straight, and what happened, it looked like it was clippered. So yes, it's super important to pull on the rib. Chicos, es súper importante y que bueno la pregunta también que nos hicieron es por qué en la dirección en el fondo, por qué uno tira en la dirección que tira. Esa fue la pregunta que hizo Sammy, la cual fue una muy buena pregunta. ¿Por qué motivo? Porque en el fondo muchas veces, ¿qué pasa? De partida no tiramos en la dirección correcta y muchas veces tiramos con mucha fuerza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el fondo no vamos a lograr un buen trabajo. Tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo. Acordémonos que estamos trabajando con nuestras manos. Entonces, en el fondo, cada pelo que nosotros tiremos tiene que tener un propósito. No se trata de tirar por tirar en el fondo el pelo, sino que tienen que hacerlo pensando en lo que quieren lograr. Entonces eso ténganlo también súper presente al momento de tirar y la dirección que le quieren dar. So just before we got cut off with the last feed, I was trying to tell you how this is the most important part. Cute, right? Yeah.
So this is legitimately the most important part, probably the hardest part for you to get. So if you, I do it this way anyway, so it's kind of working out perfectly. When if I would just be standing exactly directly in front of you, so you can't see. Yeah. So if you can see when she holds this dog, this and it becomes like a little. You want to think of it like as a V at the back, but you also want to think as a continuation from the back of the occiput. So you want to drag all of this down, continue it over the withers, and drag that into one continuous top line. If you guys have questions about that, please, I get that this is hard. This is a lot of info. I am bringing you my A game, no shit, for real. Chicos, esta es la parte más importante en el fondo de todo lo que está haciendo Chona, y en el fondo es lo más importante y a lo que ustedes más le tienen que prestar atención. En el fondo lo que ella quiere lograr es unir y hacer toda esta transición en cuanto a lo que es el top line. Pero ustedes se tienen que fijar primero en el occipucio, en esta parte en el fondo que tiene que ser en forma de V. O sea, esta parte de acá ustedes tienen que generar una V y así después hasta los hombros y después dejar un pequeño pedazo acá justamente para que todo esto sea uniforme. Entonces eso tenganlo presente y la verdad es que esta es la manera correcta, o sea, fíjense en la posición que ella está tomando, ella en estos momentos puede ver toda la línea, en el fondo porque está a 3/4 y de esta manera también va a generar toda esta mejor transición. Entonces si ustedes lo hacen de esta forma van a poder hacerlo y lograrlo correctamente. Y acuérdense siempre en el fondo de la transición también que tienen que generar en esta parte de la B, después con los hombros y después con la inserción del cuello, entonces eso tenganlo súper presente. So cowlicks, because we have to, I would like this, and cowlicks will never get easier. It doesn't matter if you're talking about a Doberman, it doesn't matter. A cowlick is a cowlick. He has one, if you can see it, kind of straight across his freaking withers and over this way, and it is a straight up pain in the ass. But what I tend to do is pull it just a little bit tighter and smooth this part, this top coat over top of it. So it's just a disguise. He will never not have a cowlick. I can't change that. Chicos, muchas veces se van a encontrar con el caso de Torino, que nos explicaba un poco Chona, que fíjense en esta zona, o sea, tiene un remolino y le hace así, es como una espiral. Entonces eso es difícil, es difícil, o sea, de verdad que este es un trabajo complicado, es complicado y por eso también se los queremos mostrar para que ustedes tengan todos los tips y puedan hacer de mejor manera. Pero fíjense también ella cómo va redireccionando el pelo y tratando en el fondo de dejar esta parte más lisa para que este remolino no moleste y no interfiera en todas las líneas que ella quiere generar. Pero eso depende de cada perro, como ella les explicaba en el fondo, y Tony siempre va a tener este remolino, pero siempre preocúpense en el fondo de hacerlo lo mejor posible como lo está haciendo ella ahora en estos momentos. So then we're just going to gradually work off the back of his neck. This is always my last spot that I do because I really want to use this piece to transition the back of his head. It's super easy. Any one of you can take a 10 blade and take that shit out. All of you can. That fast. Whoa, number 10. Easy. If you want to learn how to transition it and make it beautiful and make it the way people want it to be, this is how you do it. Chicos, si ustedes la verdad quieren aprender y quieren hacerlo bien, esta es la manera de hacer la transición. O sea, fíjense en todo el pelo que ella deja en esta parte para generar la parte del cráneo en el fondo. Cualquier persona en el fondo lo puede hacer con la glitter, lo pueden hacer. Pero en el fondo hacerlo de esta manera, hacerlo con la mano, un trabajo manual, es mucho más complicado. Pero en el fondo, fíjense en el resultado que están obteniendo inmediatamente en el fondo. Entonces, esta es la manera correcta y de esta forma ustedes también van a poder trabajarlo de mejor manera. Y van a poder tener nuevos tips para poder hacer sus perros cuando les toque hacer un cocker americano en este caso. Now remember, at this point in time, I have only taken off his top coat. I haven't even actually touched the back of his neck, which is the hairiest part of this dog always. But I just want to detail it a little bit more, and even on the back of the head, I want to transition that in another beat. I'm pulling the back of his head this way, so I pull down the back of the head into the beginning of his neck transition. And there is a bit of an area there, so you have to have a little bit of growth in there. Chicos, se fijan en el fondo que ella está generando dos veces, o sea, genera una vez en la parte del cráneo y también en la parte de acá.
Esta parte ya deja más pelo para ir haciendo la transición en el fondo de toda la parte del cráneo y después del cuello, sus hombros en el fondo y todo lo que es después toda la línea de la columna, ¿no? Entonces eso es importante que ustedes también lo sepan y tomen este tip. Fíjense ahora en cómo ella va a trabajar con el cuchillo en el fondo de su pelo justamente para que esta transición se logre de mejor forma. Entonces, en el fondo esta parte la tienen que tener súper presente. Acuérdense que una vez en el cráneo, después una vez invertida también en la parte justamente del occipucio del cuello para poder lograr toda esta línea. When you're gonna drag this particular, especially this particular part out, is really important because this particular knife can cut that hair. If you cut the hair right here, it is a nightmare. You're actually defeating every single part of the whole dog that you've just done. So it's very, very important to hold the dogs in that as flat and a little bit tight right now. And I want to make sure that I'm not crossing over those hairs. I want to pull those hairs directly in the direction that I want them to grow. Because if you are crossing over with this knife, especially at this particular stage, you can so easily just snap those up. And I know that you're going to believe that your hand's stripping because it's going to be shorter. The next time it's going to come in and all this hair is flipping up, and that's exactly why, because you're cutting it, not stripping it. Chicos, en esta parte tienen que tener sumo cuidado, ¿eh? Fíjense que en el fondo Chona está ocupando este cuchillo de su pelo, pero ella lo hace en la dirección, o sea, en la dirección que ella quiere, en el fondo que vaya el pelo, o sea, lo hace en forma estrecha, ¿ya? Ocupa su mano, estira la piel y luego hace este trabajo, porque si ella no hace este trabajo y no estira su piel, pueden cometer el grave error en el fondo de justamente en esta parte de la inserción cortar, y eso la verdad es una pesadilla. Entonces no lo hagan de esta manera, sino que háganlo de la forma que lo está haciendo ella. En el fondo, agarra con su mano izquierda y luego pasa de forma acostada el cuchillo para poder girar en el fondo, redireccionar el pelo y que logre toda esta estructura arriba del tope. No, but one thing I just wanted to point out, because what we talked about at the very beginning of this video, or actually the video before this, it was just before that, was those little black hairs. And if you keep your hands off, you can stuff. If you can see all those beautiful black hairs that are really starting to come through. But remember, he hasn't even had a bath or a deep condition at this point in time. This is just like a top off. So we do this every 10 days, like we do this religiously. That is why this hair is coming, and I really wish you could just feel it, because his jacket is so hard. There's no fluffy hairs fluffing up all over the place, and he's 1.5 years old. Chicos, fíjense también en el cambio que se va produciendo, o sea, ustedes pueden empezar ya a ver a través de la cámara cómo este pelo empieza a ser más brillante y un pelo en el fondo con más vida. Y la verdad es que apreciaríamos muchísimo que ustedes pudiesen tocar, porque la verdad es que toda esta zona es bastante firme, bastante densa, y eso es lo que queremos lograr en ellos en el fondo, que tengan todo este pelo bastante denso, y fíjense en el color que también va tomando, o sea, yo desde acá lo puedo apreciar, no les puedo transmitir el tacto, pero sí, en el fondo se ve bastante más brillante, y eso justamente es porque es un pelo nuevo. So if you guys are really loving these videos, I guess maybe next week we can put it all together and you guys can see all of Tony at one time together. We're almost at the finish of this, but you can really see this is a lot of work. This is just one single part of his equation. The one thing I really want to show you right now is the next piece. Now, of course, if we were clippering and doing all the rest of this, I would clean up all this, I'd take the thinning shears in here and tidy this up. But, what I really want to show you is the crest. Because this is, I get a million questions every single week about this. So here's the deal. Look at this little place. He hasn't been clippered, he hasn't been anything. Actually, in fact, he just came back from camping. He's been social distancing and camping in the rain all weekend. Look at this dog's face. He hasn't been freshly clipped or anything else. The reason that this crest is as beautiful is because I don't scissor the crop like it. Number one, so simple. It's completely stripped for the most part. All we do is we go back and we detail it at the end. So that's the winner. There's the whole video right there.
strip his head. So simple. I need to stand on this side, so I'm gonna have to look at you this way. When I come to do it, and I'm just gonna pull it, and I wanna pull it in a semicircle. And I wanna pull this so it comes back to the back of the occiput. That's going to accentuate his beautiful little mug, but we definitely wanna do this every single week. Chicos, se fijan en la dirección y lo importante que, o sea, ¿qué es lo que pasa generalmente? ¿Cuál es el error que se comete? Que toda esta parte la hacen con tijera, ¿ya? Y eso no es la forma correcta. Si ustedes lo hacen con tijera, lo único que van a lograr es que el pelo se vaya todo para arriba y no es lo que queremos lograr. Fíjense en lo que Chona está haciendo en el fondo. Ella está generando toda esta corona en el fondo y toda esta parte del cráneo para unir después con su occipucio y en el fondo así lograr esta cabeza que debe tener el cocker americano. Si ustedes lo hacen, les vuelvo a repetir, con tijera no es lo correcto y no van a lograr esto. Este es el tip que ustedes tienen que tomar, por sobremanera, chicos, porque de esta manera lo van a poder lograr. Y fíjense ella cómo lo va haciendo en el fondo, también va generando una especie de V en toda esta zona, justamente para poder lograr todo lo que es la corona y hacerlo de mejor manera. Entonces es importante que esto lo tengan presente. O sea, esto es un trabajo arduo y así lo tienen que hacer, como lo está haciendo Chona y Madison en estos momentos. Seriously, I have to have it all just look at how cute that freaking dog's face is. But they legitimately have done nothing except dragged a couple. I just talked them out. I haven't even actually dragged it through yet. I want each and every one of you to get inspired about Cocker Spaniels. I freaking love this breed so much, and I can tell by the amount of views and watch times you guys, and shares. Thank you so much for your shares. We've had so much Tony time. Everybody loves Tony. Thank you guys so much. And if you do want us to do full Tony next week, we will. First of all, he's getting groomed regardless, and I really have enjoyed this, and so have you. It's been so much fun, so thank you so much. Sí, chicos, la verdad es que estamos sumamente agradecidos. Es algo muy importante para nosotros mostrarle todo esto. La verdad es que Chona, Madison, yo y todo el equipo, la verdad es que les queremos mostrar en el fondo todo este trabajo y que lo puedan llevar en el fondo de mejor manera. Y eso es lo que queremos. Si ustedes quieren ver un video completo de Tony, para eso estamos para ustedes y con ustedes, y lo hacemos con todo el amor del mundo. Now I'm just doing the exact same that we did on the entire dog. We're going back. For sure, the faces are going to be shot. So put the most amount of sugar on when you're doing the face. And I always have a tendency to want to look. When I'm looking on the spaniel directly right on to. He's always panting constantly, this guy. But I want to drag that knife in the direction that it goes. I'm not really leaving an extra amount here, but this is the highest point of the Cocker Spaniel's face right there. Fíjense cómo va direccionando en el fondo y cómo empieza a cambiar. O sea, ella en el fondo hizo 4 pasadas con el cuchillo en el fondo de su pelo y fíjense cómo va cambiando. Ustedes ahora pueden fijarse en cómo va cambiando toda esta zona y cómo se empiezan a unir todas las líneas. Entonces, esta es la manera más correcta que tienen de poder hacerlo, chicos, y de poder generar en el fondo todo lo que es una buena chaqueta y ver las transiciones, que es lo importante y lo que tienen que ir ustedes lograr. Okay, so other than a little bit of detailing that I would like to do right here on the back of his neck, and I wish he would have had a little bath, I'm pretty darn happy with how this guy is looking, considering we haven't picked up a single scissor. Now remember that at the beginning of this video, we have not actually touched this animal with a scissor. Thank you guys so much for all your likes. Share And subscribe. GGTV. GGTV.